desarrollaremos el tema Cristo es Dios, porque todas las obras que hace Jehová lo hace Cristo. Es importante hoy en día que las personas entiendan que Cristo es Dios. Hay una confusión en nuestro tiempo respecto a que Cristo es humano, que es un profeta, algunos ven, y algunas sectas lo llaman profeta, o que es un hombre natural, debido a que a veces hay expresiones de nuestro Señor que dice, cuando dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La gente dice, pero ¿por qué dice me has abandonado si es que Cristo es Dios? Y a Dios nadie le abandona. Cuando dice en algunas partes de la Escritura que dice, y Cristo tuvo sed, y Cristo tuvo hambre, y Cristo lloró también dice. Y entonces se hacen la pregunta, pero ¿por qué Cristo lloró si Dios nunca llora? ¿O por qué Cristo tuvo hambre si Dios no tiene hambre? Y entonces se hacen distintos tipos de preguntas y dudan, pero debemos entender que Cristo es Dios. Él es Dios, en esencia Él es Dios. Cuando vino a esta tierra, tomó forma humana, habitó entre nosotros, actuó como humano, en su naturaleza humana. Él necesitaba comer, necesitaba vestirse, Él tenía frío, a veces tenía dolores, sufrimientos, depresiones. Él tenía todas esas cosas como ser humano natural, para enseñarnos a nosotros que así como Él soportó todos los dolores y todas las aflicciones, y así como Él pasó distintos problemas, pero venció, tú también debes aprender a vencer y a triunfar en tu vida personal. Entonces vamos a ver por qué Cristo es Dios. Punto 1. Jehová Dios envía pastores y también Cristo envía pastores. Punto A. Jehová envía pastores a su pueblo. En el libro de Jeremías capítulo 3 verso 15 nos dice las Sagradas Escrituras: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jehová está hablando que Él va a dar pastores. Jehová, como sabemos, el Padre, conocido mayormente como el Padre, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, es la acción del Padre. Es donde el Padre toma acción y comienza Él a movilizarse y a hacerse notorio en medio de los seres humanos. Y en medio de la humanidad Él se mueve. Desde el Génesis hasta Malaquías vas a verlo a Él siempre activo, tratando con las personas, incluso seleccionando personas, llamando seres humanos para que le sirvan como pastores y enviándolos a su pueblo de Israel. Entonces lo vas a ver a Jehová en todo momento llamando y enviando, llamando y enviando. Por eso que Él tiene trato directo con Isaías, con Daniel, con Ezequiel y con todos los profetas. Tiene trato directo. Está hablando directamente con ellos, llamándolos. Esta actitud y esta labor de llamar pastores y enviar pastores es una obra netamente divina. Nadie puede hacer eso, solamente Dios. Dios es el único que llama pastores para Él y los envía a su favor de Él. Nadie puede tomar esa atribución. Es una atribución netamente divina. Punto B. Cristo envía pastores a su pueblo. En el libro de Efesios capítulo 11 verso 13, mire, nos dice así: y Él mismo, está hablando de Cristo, y Cristo mismo constituyó, dice, constituyó, a unos lo constituyó apóstoles, a otros lo constituyó profetas, a otros los constituyó evangelistas, a otros los hizo pastores y a otros los hizo maestros. Es decir, que Cristo va a perfeccionar el ministerio, de tal manera que al perfeccionar el ministerio, Él ya selecciona 5 ministros. La primera persona, que son la semilla que Él pone, los apóstoles,
Y de los apóstoles ya comienzan a salir profetas, de ahí salen evangelistas, de ahí salen pastores y maestros. 5 especialidades ministeriales. 5 especialidades ministeriales totalmente reconocidas por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Cristo hace eso? ¿Por qué Él llama eso? Él lo llama porque Él es Dios. Nadie puede hacer eso. Ni un profeta puede hacer eso. ¿Usted ha visto algún profeta, que sea Isaías o Jeremías o Ezequiel o Daniel o Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas? ¿Los ha visto usted llamar pastores a su nombre de Él y enviarlos a su nombre? No. ¿Por qué? Porque ningún profeta hace eso. Entonces debemos entender, Cristo no es un profeta, solamente no es un profeta, sino que Cristo es Dios. Por eso nosotros debemos adorarle a Jesús, porque Él es Dios para siempre y por siempre. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar. ¿Cuál era la razón de que Cristo llama pastores? ¿Y cuál es la razón? Dice, para perfeccionar a los santos. Diga conmigo, para perfeccionar a los santos. Es decir, que con estos ministerios el Señor va a perfeccionar a la iglesia, va a perfeccionar al creyente. El creyente va a ser perfeccionado, ser quitado todas sus impurezas, de tal manera que él sea un creyente perfecto, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que todos estén dispuestos para esta obra ministerial, dice, para la edificación, para que se edifique el cuerpo de Cristo. Sin los ministerios, sin lo que Dios prepara, no se va a edificar el cuerpo de Cristo. Pero para esto Dios los prepara, los adiestra, de tal manera que van a edificar, es decir, van a levantar a la iglesia. Amén. La edificación del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, el propósito por el cual Dios llama pastores, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que todos conozcamos a Jesús, para que todos entendamos quién es Jesús, para que lleguemos a ser un varón perfecto, dice, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es decir, que Cristo es el lugar, Cristo es el tamaño, la medida a donde tenemos que llegar. Amén. Vemos aquí entonces, ¿por qué Cristo llama pastores? Porque es Dios. Cristo es Dios. Jehová llama pastores, Cristo llama pastores. ¿Por qué pasa eso? Porque Cristo es Dios. Jehová es Dios, Cristo es Dios. A su nombre sea la gloria por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto 2. Cristo es Dios, porque solo Dios puede ser esposo de los creyentes. Jehová es esposo de los creyentes. Dice así Isaías 54:5, dice, porque tu marido, mire lo que dice, porque tu marido es tu hacedor. Está diciendo, porque tu marido es quien te ha hecho. Tu marido está dando la figura de un esposo. Tu marido es tu hacedor, el que te hizo, el que te creó, el que te fabricó, el que te hizo de barro, aquel que te dio el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, el que te ha puesto nervio, el que ha hecho en ti los huesos. Él es tu marido. Debes tenerlo a Jehová porque Él es tu creador. Gloria a Dios. Entonces, esposo o marido no puede ser alguien que no le haya creado. Ezequiel no podía ser marido del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él no hizo, él no lo creó a ellos. Entonces el título de marido solamente se le da al hacedor. Por eso dice al hacedor, al que lo hizo. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahí está hablando claro. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu único marido. ¿Por qué es tu marido? Porque te ha hecho, te ha fabricado, te ha dado nacimiento, ¿no? Te ha dado el espíritu de vida. Por esa razón es tu marido. Sigue diciendo. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado.
Habla claro. Jehová es tu marido, no hay otro más. Jehová es tu marido, no hay otro más. Él es tu esposo. Cristo es esposo de los creyentes o la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 25 al 29, nos dice así: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El marido debe amar a su mujer, así como el marido, que es Cristo, ama a su iglesia. Aquí se le da la figura de esposa, ¿verdad? Una figura de esposa a la iglesia. ¿Por qué Cristo se atribuye la figura de el esposo? Porque Él ha creado al hombre y a la mujer. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces vemos aquí la figura de Cristo como marido. ¿Por qué se presenta como marido? Porque es Dios. Esto es otra de las razones para que usted entienda que nadie puede llamarse marido de una iglesia salvo solamente Dios. Por esa razón es que Cristo es Dios. Y no es como algunas otras personas dicen que Cristo es un hombre, que Cristo es un profeta. No es así. Cristo es Dios. Por tanto, adórale al Señor, alábale al Señor, exáltale al Señor, hónrale al Señor, arrodíate ante Él, levanta tus manos ante Él, cántale ante Él, dale glorias a Él, órale a Él, clámale a Él, invócale en la madrugada, llámale a Él, porque Él, Cristo, es Dios. Cristo no es un hombre, Cristo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. En las Sagradas Escrituras también nos dice otro pasaje que nos da la figura del esposo. Mire, en el libro de Mateo capítulo 9, versos 14 y 15, mire lo que dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Se le presentaron a él los discípulos de Juan y le dice, Señor Jesús, nosotros ayunamos, pero tus discípulos, es decir, los 12 discípulos que tenía Jesús, ¿no?, que estaban al lado de Jesús, ellos no lo veían ayunar. Y le dice, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Y Jesús les va a responder. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Le está diciendo, ¿saben por qué no ayunan mis discípulos? Porque el esposo está aquí vivo todavía. O sea, Jesús era el esposo. Los discípulos no ayunan porque yo estoy aquí. El esposo está vivo. Ellos eran como la esposa. Si la esposa tiene al esposo, están contentos, están alegres. Pero llegará el día en que este esposo será quitado. Es decir, cuando sea crucificado, cuando muera, entonces comenzará ahí el ayuno. Desde el momento que yo me vaya, desde el momento que yo muera, desde el momento que ya no esté en esta tierra, ahí sí, como ellos se quedan sola, ahí ellos comenzarán a ayunar. Pero mientras están conmigo, deben estar con gozo. Por esa razón que no ayunan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace 2000 años nuestro esposo se fue. Hace 2000 años nuestro esposo fue quitado. Hace 2000 años nuestro esposo murió. Por tanto, la iglesia tiene que ayunar. Amén. Tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque nuestro esposo no está a nuestro lado. Está hablando de una figura de esposo. Aquí él mismo está diciendo, ¿cómo van a ayunar si el esposo está aquí? Si yo soy el esposo. Él está reconociendo que él es el esposo de la iglesia. ¿Y por qué reconoce que es el esposo de la iglesia? Porque él ha creado a cada miembro de la iglesia. Él ha creado, amén. Él es el creador, él es el hacedor. Jesús es tu hacedor. Él ha creado todo, ha creado tus ojos, ha creado tus oídos, ha creado tu lengua, ha creado tu corazón. Y si Él ha creado tus ojos, Él también puede sanar tus ojos.
Él también puede sanar tus oídos. Él también puede sanar tu corazón. Él también puede sanar tu arteria, porque Él es tu hacedor. Tenemos que entender que Jehová es el que creó nuestros ojos. Él mismo puede crear nuevos ojos en ti. Amén. Si tú estás mal de los riñones, siervo, estoy mal de los riñones, estoy mal del hígado, recurre al que te ha dado el hígado. ¿Quién te ha dado el hígado? Cristo, tu hacedor. Recurre a Él y Él te va a dar nuevo hígado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 28 al 30, también Jesús vuelve a ratificar que Él es el esposo. Mire, Él es el esposo. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije. Está diciendo Juan el Bautista. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, miren lo que dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo. Amén. Mire, Juan el Bautista reconoce que Cristo es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, él está reconociendo que es amigo del esposo, amigo de Cristo. Por eso dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, porque le oía a Jesús, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe y que yo decline, está diciendo. Amén. Aquí Juan el Bautista está reconociendo a Cristo como el esposo. Usted sabe que de todos los profetas que hay, el más grande de los profetas, decía Jesús, es Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, él no se atribuye que él es el esposo. ¿Por qué? Porque para ser el esposo tenía que crear al ser humano. Entonces, pero sí reconoce que Cristo es el esposo. ¿Por qué lo reconoce como esposo? Porque Cristo es Dios. Y Cristo es el Señor, Cristo es el Creador, Cristo es el Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra demostración de que Cristo es Dios es porque solo Dios se desposará con la Virgen, que es la iglesia. Punto A. Dios se desposa con la Virgen, que es su pueblo. Isaías capítulo 62, verso 5. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mire, el Dios tuyo. Así también vemos la figura de Jehová desposándose con una virgen, casándose con una virgen, que era el pueblo. Aquí se le ve la figura de una virgen al pueblo. ¿Por qué? Porque es Dios. Igualmente, vemos punto B, como Cristo se ha desposado con la Virgen, que es la iglesia. Cristo también hace lo mismo, mire. Cristo también se presenta en esta figura. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2, vemos esto. Cristo se ha desposado con la Virgen, que es la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo, dice. Mire, porque os he desposado con un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos, Jehová toma la figura de desposar a una virgen. Igualmente Jesús toma la figura de desposar a una virgen, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque Cristo es Dios. Nadie puede atribuirse ese poder, esa autoridad,
ese nombre de desposar a un pueblo que solamente Dios, porque Dios lo ha creado. Por esa razón vemos que Cristo es Dios. Amén. Punto 4. Cristo es Dios porque solo Dios ordena que se crea o confíe en Él. Punto A. Jehová ordena que se crea o confíe en Él y no en otra persona. En el libro de Jeremías capítulo 17, versos 5 y 7 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Mire, el Señor está diciendo, maldito el varón que confía en el hombre. Eso ya te dijo claro. ¿Qué te está diciendo aquí? Que tú no puedes confiar en ningún ser humano de la tierra. Tu confianza, tu fe debe ser puesto en Jehová tu Dios. Amén. Está diciendo que tú no puedes confiar en un hombre. ¿Qué es confiar en un hombre? Hoy estamos pasando por necesidades. ¿Qué hacemos? Estamos pasando por necesidades. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos. Quisiera comprarme un carro y quiero comprarme mi máquina, quiero comprarme esto, pero ¿qué hacemos? Vamos a orar, le dice la esposa. No, que orar, voy a ir al banco, voy a presentar mi documento. Yo sé que me van a prestar dinero, yo sé que porque tengo mi negocio, voy a presentarlo. Y van y se presenta. Y el banco le dice, no te podemos prestar dinero. Y él se viene desanimado, desmoralizado, se pone a llorar. ¿Pero por qué pasa esto? Eso pasa porque pusiste tu confianza en un hombre. Maldito el varón que confía en el hombre, ha dicho Jehová. Hay personas que son amenazadas. De repente vino por allá unos matones y dijo, te voy a matar, vas a ver, sal de la calle. Y está atribulado, ay, me van a matar. Dice, voy a contratar los mejores policías. Contrata a los mejores policías para que le resguarden. Sí, y confía. Yo confío porque ellos tienen revólver, ellos saben pelear, ellos saben lucha libre, saben karate, ellos saben todo, artes marciales. Me estoy escogiendo lo mejor. Estas personas saben, y él confía en ellos, confía en su brazo, confía en su habilidad. Está confiando, salen con ellos y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Maldito el varón que confía en el hombre. Por eso dice Jeremías 17, versos 5 y 7. Mire lo que sigue diciendo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. No confíes en el hombre. Oye, él me va a prestar plata, no hagas eso. Oye, él me va a sanar, no hagas eso. Oye, él es fuerte, me va a ayudar para ser librado de todo mal, no hagas eso. No confíes en brazo humano. Primero pon tu confianza en Jehová. Te escucha bien. Primero pon tu confianza en Jehová. Amén. Si tú confías en Jehová y tú quieres que por medio del banco se te preste, Dios te va a prestar, pero Él es el que te va a abrir la puerta, Jehová. Amén. Todo lo que quieras hacer, no deseches a Dios. Tu fe debe estar puesto en Dios. No como muchas veces hay personas que confían en sí mismos, ¿no? No sé si usted ha escuchado hasta por la televisión. Hay comerciales que dicen, cree en ti, confía en ti, dice. Cree en ti. ¿Cómo que cree en ti? ¿Cómo que tú vas a confiar en ti mismo? Tú te vas a endiosar a ti mismo. Tú necesitas creer en alguien. En este caso tu fe debe estar puesto en Jehová, no va a estar puesto en ti. Por eso dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Está diciendo, se confía en un brazo humano, en una carne humana, y su corazón se aparta de Jehová. Mire, está diciendo esto, aquellos que no quieren saber nada con Dios y confían en seres humanos, en hombres. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Punto B. Cristo ordena que se crea o confíe en Él. Mire este pasaje hermoso. Juan capítulo 6, verso 47, dice así la palabra. De cierto os digo,
El que cree en mí, el que confía en mí, el que tiene fe en mí, tiene vida eterna. Amén. Tenemos que creer en Cristo. Cristo dice: crean en mí, tengan fe en mí, tengan confianza en mí. Y si tú confías en mí, vas a tener vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es decir, el Señor te está diciendo: crean en mí. ¿Y por qué lo dice así Jesús? Porque Él es Dios, hermano. No ves que nadie, ningún ser humano puede hacer eso. En cambio Él sí lo dice: crean en mí. ¿Por qué dice crean en mí? Porque Él es Dios. Amén. Nadie, solamente Dios lo hace. Lo hizo el Padre y lo hace también Jesús, y también lo hace el Espíritu Santo. Tienes que confiar en Él, en Jesús. Amén. Tu confianza debe estar puesta plenamente en Él. Si tú confías en Él, todo te será posible. Amén. Si tú confías en Jehová, vas a tener la victoria, vas a tener el triunfo. Amén. Recuerde bien, no confíes en tu gente. Tú puedes: no, mira, yo tengo una multitud, tengo 30,000 soldados, voy a pelear contra estos que tienen 1,000 soldados, porque yo tengo 30,000 contra 1,000. ¿Qué Dios? Aquí mis soldados son los que van a ayudarme en la guerra. Equivocado. Porque si Dios está con ese 1,000 destruye a 30,000. Hay personas como los filisteos dijeron: mira, pongamos a Goliat, y Goliat va a destruir a esta gente. Y Goliat amenazaba y le decía a todos: vengan, a ver quién quiere luchar conmigo. Ellos ponían su confianza. Ellos dijeron: quien derrota a Goliat, entonces si derrotan a Goliat, nosotros nos entregamos, somos sus siervos. Confiaban en un hombre, hasta que salió de ahí David, y Dios tomó a David, y David se le enfrentó, y ustedes saben, con una onda lo derribó. Vino este gigante Goliat, con todo un hombre experimentado en la guerra, porque había participado en muchas guerras, un hombre de experiencia. Era más que un comando este hombre. Muy alto, asesino, tenía todas las armas de guerra sofisticadas de aquel entonces. Incluso tenía ahí un escudero. Él tenía todo: su casco, su pectoral, sus botas, todos los armas de guerra, para pelear contra un muchacho inexperto en la guerra, un muchacho que no había ni siquiera ido ni a una guerra, ni había participado de una batalla, un muchacho que no traía ni instrumento de guerra, un muchacho que no tenía ni experiencia de matar gente. Este no había matado a nadie. ¿A qué hombre había matado? Solamente animales había matado. Pero aún así, para Dios no le importa. No importa si, hermano, si él tiene experiencia o no tiene experiencia. Pero Dios, este hombre lo usó tomando esas ondas que es un armamento primitivo. Y con ese armamento primitivo, ¡pam!, con una onda lo derribó a un gigante. A Dios no le importa si ese hombre sea experimentado, si ese médico sea un mejor médico. Si tú lo has despreciado a Jehová y tú te vas por ese médico experimentado, ese médico experimentado no va a hacer nada por ti en la hora en que tú le busques a ese hombre, porque habrás dejado a Jehová. Habrás puesto tu confianza en su experiencia, habrás puesto tu confianza en su vejez, habrás puesto tu confianza en sus maquinarias que él tiene en la clínica, habrás puesto su confianza en haber sanado a muchos. Por haber confiado en ese hombre y haber dejado a Jehová, de cierto que tú morirás o tus familiares le irán mal, por cuanto quien deja a Jehová, entonces no tiene nada. El que tiene a Jehová lo tiene todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En el libro de Juan capítulo 14 verso 1 nos dice así: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, está diciendo, si creéis en el Padre, si creéis en Jehová,
porque así es. También creed en mí. Mire, dice, si crees en Jehová, si tienes fe en el Padre, también ten fe en mí. ¿Y por qué Jesús se atreve a decir eso? Porque Él es Dios. Amén. Nadie se atrevería a hacer eso. Punto 5. Cristo es Dios porque solo Dios puede purificar a la persona de toda iniquidad y redimirlos. ¿Quién puede redimir de pecados? Solo Jehová. Mire, punto A. Jehová redime a su pueblo. En el libro de Salmos 107, verso 2, nos dice claramente: díganlo, lo redimido de Jehová. ¿Ve? Quien puede redimir de pecado es Jehová. Por eso le llama al pueblo, lo llaman redimido de Jehová. Los ha redimido del poder del enemigo. ¿Se da cuenta? Cómo es que Jehová es el único que redime, ¿verdad? Él es el único que limpia. Él es el único que purifica. Él es el único que salva, limpia a estas personas. Amén. Los redime de todo pecado. ¿Quién puede hacerlo? Jehová, el único. ¿Puede Isaías redimir de pecado a alguien? No puede. ¿Puede Ezequiel, puede Moisés redimir de pecado a alguien? No se puede. Amén. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene esa facultad de hacerlo. Amén. Solo Dios. Por eso también nos dice en el libro de Isaías, capítulo 35, verso 10, nos dice: y los redimidos de Jehová, nuevamente vuelve a hablar que Jehová redime a su pueblo, volverán y vendrán, dice, a Sión. Con alegría y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Tendrá gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Mire, los redimidos de Jehová. Amén. Los redimidos de Jehová. ¿Quién es el que redime al pueblo? Dios, no hay otros. Punto B. Pero sin embargo también Cristo redime. Mire, Cristo redime a su pueblo también. En el libro de Tito capítulo 2 verso 14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, ¿por qué Cristo puede redimir? Porque es Dios. Entienda, Cristo es Dios. Solo Cristo tiene esa facultad de hacerlo. Amén. Nadie puede hacerlo más que Dios. Dios lo hace. Cristo, ¿por qué redime a su pueblo? Porque es Dios. Nunca se olvide eso. Nadie hace eso, solamente Jehová. Y Cristo se lo hace es porque es Dios. A su nombre sea la gloria por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 9 también dice de la misma manera. Mire lo que dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Entonces el poder de redimir está tanto en el Padre, tanto en el Hijo y tanto en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también redime, como otro día vamos a estudiar. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Punto 6 para terminar. Cristo es Dios. Otra demostración de que Cristo es Dios. Cristo es Dios porque solo Dios es el único que purifica, que santifica a su pueblo. Amén. Para presentársela a sí mismo. Punto A. Jehová es el que purifica y santifica a su pueblo. Segunda de Crónicas 30:17. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Jehová era el único que purifica al pueblo. En el antiguo pacto, el único que purificaba. El único que purifica en el antiguo pacto es Jehová. Él es el que lo santifica. Es decir, una persona que estaba con pecado, Dios lo podía perdonar. ¿Puede alguien ser libre de pecado por otro hombre? No, no puede ser libre de pecado por otro hombre. ¿Por qué? Por eso decía uno de los profetas, dice: aunque tú te laves con jabón tu cuerpo, no serás libre de pecado. Aunque tú te eches lejía, no vas a ser limpio de pecado. Porque la lejía ni el jabón podrá limpiarte a ti de tu maldad, de tu iniquidad.
El jabón podrá limpiarte el aspecto físico, pero tu alma nadie lo limpia, nadie lo purifica, porque el alma solamente lo purifica Dios, Jehová de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Podía acaso, como aquellas personas en su ignorancia dicen que Cristo es un profeta nada más, acaso un profeta puede limpiar de pecados a la persona? Claro que no. ¿Puede algún profeta limpiar, purificar a alguien en su nombre, bajo su poder, bajo su persona, basado a sí mismo? Nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es Jehová, porque Él es el que limpia el alma y el corazón de la persona. Amén. Pero ¿por qué Cristo entonces también purifica el alma de la persona? Porque Cristo es Dios. Otra demostración de que Cristo es Dios. Por esa razón que es que Cristo es Dios. Amén. Como dice aquí, vamos a ver el punto B. Cristo purifica y santifica a la iglesia para luego presentársela a sí mismo. Efesios capítulo 5, verso 26 al 27. Dice así. Mire lo que dice. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Está diciendo que Cristo Jesús ha tenido el poder de limpiarte de todo pecado. Desde el día que te entregaste a Jesús, Él te limpió de todo pecado. Pero no solamente aquella vez, sino que si en algún momento tú también pecas de otras cosas, también de esas otras cosas Él también te limpia. Y a la otra semana hiciste algo, Dios también te limpia. Porque el Señor siempre te está limpiando y purificando. El objetivo de purificarte siempre es para que Él pueda presentarte el día que te vayas al cielo, pueda presentarte como una iglesia limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Indudablemente, como dice el apóstol, indudablemente no hay persona que muchas veces no tenga que pedirle perdón a Dios. Sea lo que sea que hiciste en algún momento en tu vida, Dios te va perdonando, Dios te va limpiando, Dios te va lavando de aquellas cosas que quizás tú te sientes mal, pero Cristo Jesús es el que te limpia, es el que te lava continuamente, te va lavando y restaurando. ¿Para qué? Para santificarte, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, por medio de la palabra, ahora te das cuenta y tú vienes y le pides perdón porque estás escuchando la palabra. Esta palabra que va limpiando, decir, hoy he hecho esto, hoy he hecho aquello, voy a pedirle perdón a Dios. Te acercas ante el Señor, Padre, perdóname, pero es Cristo que te va limpiando, te va purificando de todos tus pecados. A fin, ¿cuál es el propósito de limpiarte? ¿Cuál es el propósito de lavarte? ¿Cuál es el propósito de quitar las manchas de ti? Para presentarte, dice, para presentarla a sí mismo. Primeramente, para que tú estés limpio y purificado ante Cristo. Para que seas una iglesia gloriosa, que no tuvieras una mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que Cristo tiene el objetivo de que tú seas una iglesia limpia, santa y sin mancha. Sea lo que sea que hayas pecado delante del Señor, Cristo quiere limpiarte, lavarte y purificarte. Bendito sea tu nombre. El amor de Dios, entonces, es renovarte, limpiarte. Él conoce como ser humano tus debilidades. Él conoce tus debilidades, conoce tus
flaquezas. Conoces cómo eres. Él no te condena. Él no te dice: ya te perdoné una vez en el día que te entregaste, ya no te perdono más. No. Él aún te perdona. Y quizás hiciste algo en esta semana. El Señor quiere perdonarte. Y el Señor quiere perdonarte porque quiere mantenerte pura, sin mancha, sin arruga. El Señor quiere mantenerte en limpieza. Por eso lo tiene que hacer continuamente. Por eso David decía: tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Es decir, la misericordia, la compasión de castigar al malo. Misericordia es la compasión de castigar al malo. Esa misericordia se renueva cada mañana, dice. Es decir, si la misericordia Dios lo usó el día lunes, para el día martes, al día siguiente, se renueva la misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada mañana para comprenderte, para entenderte, para perdonarte. No sé qué es lo que hayas hecho. No sé, quizás discutes, peleas, o quizás hayas hecho algo en tu vida. Sea cual sea, el único que puede perdonarte y limpiarte tus pecados es Jehová. Tu Dios te conoce. Él quiere perdonarte hoy día. Él hoy quiere limpiarte de toda tu maldad, de todas tus iniquidades. Llámalo a Él. Llámalo. Yo te invito para que tú le pidas al Señor: perdóname, Jesús. Perdóname, Jehová. Perdóname. Tú eres el único que me puedes purificar y limpiar de mi maldad. Él te ama. Él te ama. Él no es tu enemigo. Él es tu Padre que te ha creado. Él tiene compasión de ti. Él te conoce cómo eres, cómo caminas, cómo andas, a dónde vas cada mañana, de a dónde llegas cada noche. Conoce tus pensamientos, conoce tus tentaciones, conoce tus pruebas, conoce tus miedos, tus temores. El Señor conoce tus debilidades, tus enfermedades, conoce tu carácter. Él quiere perdonarte esta tarde. Arrodíllate, ahí donde estás, arrodíllate. Ahí donde estás, arrodíllate. Ahí donde estás, arrodíllate. Búscale al Señor. Llámale. Arrodíllate un momento, vamos a orar. Hoy quiere Dios purificarte. Hoy quiere Dios limpiarte. Él es Jehová tu Dios. Una vez más, como tantas veces lo hace. Como tantas veces lo hace. Así también hoy quiere hacerlo en esta tarde. Lo que tienes que hacer es sácalo de tu corazón. Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados de lo profundo de tu corazón. Lo que tengas en el corazón, sácalo por la boca. Exprésalo por la boca. Aunque lo hagas despacio, pero exprésalo por la boca. De tu corazón tiene que salir por tu boca. Tienes que hablarlo con tu boca. Porque la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia
pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas confesarlo con la boca. Necesitas confesar con la boca. Suelta. Limpia tu corazón. Vomita las palabras. Suelta las palabras. Vomita las palabras. Purifica tu corazón. ¿Cómo lo harás? Confesándolo a Dios. Nadie te va a escuchar. A nadie le interesa tus debilidades. A nadie le interesa tu pecado. A nadie le interesa tus faltas. A nadie le interesa. Sí le interesa a Dios. Al único que le interesa es a Dios y a ti mismo. A ti, porque seas libre. A ti porque seas libre. Y a Dios porque te ama y quiere sanarte y quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere sanarte. Ahora confiésalo. Sácalo de tu corazón. Sácalo de tu corazón.